se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amados amigos y hermanos, muy buenos días tengan todos, agradeciéndole nuevamente a nuestro bondadoso Dios por permitirnos nuevamente continuar con nuestras programaciones sabáticas. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, le dé muchas bendiciones en el día de hoy. Y te invito allí donde estás para que reverentemente inclines tus rostros para encomendarnos a nuestro Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te agradecemos la linda oportunidad que nuevamente nos concedes de compartir con nuestros queridos amigos y hermanos el mensaje de tu palabra. Pedimos que tu presencia se haga sentir en medio de esta programación. En los méritos de Jesús te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Y ahora, como acostumbramos, dedicar unos minutos a alabar el nombre de nuestro Dios. Une tus voces en alabanza al nuestro Creador. De Dios la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo el mensaje llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Cristo
atraso. Yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Fe poseemos que Jesús nos da. Fe en las promesas que Él nos dio. Es el tiempo, viene ya, y su pueblo alerta está. Preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Pues aguardamos al Señor, Probad y ved. Historia de hoy. Yo encontré. Joao, explícame algo. ¿Sobre qué? Yo estaba leyendo la Biblia de la Iglesia Católica y el Catecismo de la Iglesia Católica, y hay algo que no entiendo. ¿Por qué en la Biblia católica el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí? Y en el Catecismo dice, amar a Dios sobre todas las cosas. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Pero el Catecismo dice, guardar domingos y fiestas. Y todavía hay más diferencias. ¿Por qué esto? ¿Qué historia es esa ahora? ¿Sabes qué? Yo voy a conversar con tu pastor adventista porque él debe estar lavándote el cerebro, eso es. Y otra cosa, yo no quiero conversar más de este asunto aquí en esta casa. Joao, ¿Qué? ¿podrías hacerme un gran favor? Dime. Va a comenzar un programa que yo quiero ver. ¿Me lo podrías grabar, por favor? Porque si yo paro ahora, el desayuno va a demorar. ¿Es el programa ¿Está escrito? Sí, va a comenzar ahora. Grábalo, por favor, y después lo veo. Está escrito. Con Alejandro Bullón. Mi esposa me pidió y comencé a poner atención en lo que se decía en el programa y me identifiqué mucho con el mensaje del pastor. Hoje, a espera silenciosa. Por primera vez, mi mente estaba completamente abierta y lista para oír la palabra de Dios de una forma diferente. A partir de aquel día, todos los domingos por la mañana yo veía el programa Está escrito y acompañaba con mi Biblia todos los textos mencionados por el pastor. Es la hora de volver a nuestro verdadero hogar. Yo también seguí el estudio de las profecías a través del libro del pastor Bullón.
y me di cuenta que necesitaba aprender más sobre las Escrituras. Aquellos fueron momentos transformadores que me ayudaron a aclarar muchas dudas respecto a la Biblia. En pocos días, leí todo el libro, me convencí de la verdad, me entregué a Cristo y le dije al pastor que quería ser bautizado. Los años fueron pasando. Yo siempre buscaba cómo apoyar el evangelismo de la iglesia. Era líder del grupo pequeño, anciano, tesorero. Participé activamente de la construcción de nuestra iglesia. Hoy, con mi cabello totalmente blanco, aún tengo fuerzas para cumplir la misión que Dios me confió, al lado de mi querida esposa y de mis amados hijos. Siempre serví a mi Dios como un cristiano sincero. Fui cura de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña durante 20 años. Recientemente también escribí este libro para contar los pasos de mi transformación y también para mostrar que Dios no deja sin respuesta al corazón que realmente está buscando la verdad. El hermano João Cipriano es un ejemplo de anciano dedicado que ama a su iglesia. Qué bonita es su historia, ¿verdad? Ahora, me gustaría invitarlos a todos a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Invitarles allí a buscar en sus Biblias en el capítulo 30 y en el versículo 21 al 23 del libro del profeta Isaías, donde tenemos el mensaje en este día, en esta mañana, que hemos titulado Este es el camino. Bien, vayamos allí, textualmente leemos: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Bien, en este versículo dice que nosotros vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios que nos dice, señalándonos el camino correcto en que debemos de andar. Y esto le debemos gracias al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo.
desde el mismo comienzo de la rebelión en la tierra, en el Edén, cuando Dios buscó al hombre caído, después de haber caído en desgracia, con las palabras pronunciadas por Dios en Génesis capítulo 3 y en el versículo 15, donde se nos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pues Dios, con estas palabras, con esta sentencia, estaba indicando el camino correcto para alcanzar la salvación. Dios ha sostenido a través de la historia que solo hay un camino hacia el Padre. Satanás, desde el mismo principio, desde el mismo comienzo, su tarea ha sido de distorsionar este camino mediante la ofrenda presentada por Caín. Le presentó a la humanidad el camino de las obras, desprovisto de los méritos del sacrificio del Cordero de Dios, que es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. La Biblia nos enseña de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esta batalla sobre la adoración comenzó en el cielo. Lucifer, este ángel creado por Dios y quien fuera un querubín cubridor ante la presencia de Dios, no quiso reconocer la supremacía ni la autoridad de Cristo. Reclamó para sí reconocimiento, reclamó adoración. Aquí en la tierra continuó con el mismo proyecto cuando le dijo a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. San Mateo capítulo 4. En el libro de Apocalipsis se nos dice que este poder malévolo, representado por el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, le dio autoridad a la bestia y que hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 al 18. Y continúa diciendo la palabra de Dios, dice: andad por él. Esa es la indicación que hemos recibido del cielo. Dios nos señala el camino en que debemos de andar y luego nos dice: andad por él, porque él recomienda que este es el verdadero camino, no es el único, sino que es el verdadero camino. El llamado de Dios para la humanidad es que debemos andar por el camino correcto, el único camino verdadero. En Proverbios capítulo 14 y versículo 12, dice allí el sabio Salomón que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Por lo tanto, debemos de estar muy atentos para no ser engañados. ¿Por qué? Porque como voces de sirena constantemente se nos está indicando muchos tipos de caminos para alcanzar el cielo, para alcanzar la salvación, el camino de las obras, etc. Pero la palabra de Dios nos dice que solamente hay un solo camino verdadero. El camino el enemigo ha tratado de enturbiar el camino de Dios. Ha hecho ver al ser humano que todos los caminos son buenos, que lo que interesa es la sinceridad, lo que interesa es el corazón. Pero esto no es cierto, amados hermanos. De ahí la antigua expresión: todos los caminos conducen a Roma. Y continúa diciendo el texto, el mensaje en los cuales nos ocupa en esta mañana, que aquella reunión que hubo con los primeros discípulos, dice que Felipe le preguntó a Jesús: Señor, muéstranos el camino.
muéstranos el Padre. Allí en San Juan capítulo 14, versículos 8 al 10, Felipe le dijo, muéstranos ¿a quién? Al Padre, porque para poder llegar al Padre tiene que ser a través del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Y Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo, Felipe, que estoy con vosotros y no me has conocido todavía. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Luego Jesús le dice en San Juan capítulo 14 y versículo 6, yo soy el camino, no solamente el camino, sino que también soy la verdad y también soy la vida, porque en Cristo tenemos vida abundante. Aquí encontramos tres elementos importantes que no debemos pasar por alto. En primer lugar, number one, Cristo se presenta como el camino. El mártir San Esteban lo definió así cuando estaba siendo apedreado, y en su defensa, o ya en las últimas etapas de su apedreamiento, de su discurso, pues concluyó diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Ahora, el diablo ha hecho creer al hombre diferentes caminos, tales como el materialismo, el idealismo, el evolucionismo. Y también existen, yo recuerdo cuando era joven, allá en mi país se cantaba un himno titulado La Internacional. Y era un himno prácticamente que dejaba fuera a Dios de los obreros, y decía una parte de esa canción, ni César, ni burgués, ni Dios, porque nosotros mismos haremos nuestra propia redención. Hermano, ¿cómo es posible que nosotros podamos ser engañados y pensar de que el hombre puede redimirse a sí mismo? No hay poder en el ser humano. Quizá puede mejorar en un gobernante el problema económico, resolver el problema de la vivienda, el problema de la salud hasta cierto punto, pero el que da la vida sigue siendo Dios, el autor de nuestra vida y el autor de nuestra salvación. El camino, por ejemplo, del legalismo, obediencia a la ley de Dios, pero sin Cristo. Esto se le llama legalismo. El fanatismo, por ejemplo, personas que se fanatizan con una idea y se proyectan a través de esa idea, y son personas creyentes, personas sinceras, personas buenas, pero sin embargo terminan completamente chasqueados. El espiritismo, milagros y prodigios mentirosos que realizan muchas personas creyentes. Sin embargo, es como lo dice la Biblia, que en los últimos tiempos el enemigo, Satanás, pues haría grandes señales y prodigios mentirosos y engañaría, si fuese posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, debemos de tener los ojos bien abiertos, porque el enemigo tiene poder y engaña, y va a engañar a mucha gente en los últimos tiempos. Y por último, el secularismo y también el sincretismo religioso. ¿Qué cosa significa esto? No importa en lo que creas, lo que interesa es el corazón. No hay verdad absoluta, para algunos erróneamente plantean, pero nosotros sí creemos que existe una verdad absoluta, y esa verdad es Jesucristo. Él es el camino. Sigue diciendo la palabra de Dios, el mensaje en esta mañana, que Jesús se declaró como la verdad. Y no solamente como la verdad, sino podemos afirmar en este día que Jesús es la única verdad. Jesús echó por tierra todas estas aberraciones con esta declaración: yo soy la verdad.
Y se dirá en aquel día, dice Isaías capítulo 26 y versículo 2 al 4, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y luego concluye diciendo el texto, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en ti o en él ha confiado. Gloria al Señor. Quiera Dios que tú pertenezcas a ese grupo que ha depositado su fe y su confianza en Dios. Ahora, no hay dos verdades. La verdad es una sola. Los fariseos y saduceos en los tiempos de Cristo creían tener la verdad. Ellos tenían el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés. Tenían o practicaban la circuncisión, es decir, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Y ellos pensaban que al obedecer las leyes de Moisés y al guardar el pacto de la circuncisión, ellos eran el pueblo escogido de Dios y que ya por esto le daba cierto derecho a ser salvos. Tenían y observaban la ley moral también, los 10 mandamientos que fue dado por el mismo Cristo allá en el monte Sinaí. Pero dice Romanos capítulo 9 y versículo 31 al 33, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice el versículo 32. Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y el versículo 33 nos dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él será avergonzado. Porque a lo suyo vino, dice Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante, y los suyos no le recibieron. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la oportunidad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, pertenecer a la gran familia de Dios, la familia de fe. En primera de Juan capítulo 5 y versículo 12 se nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es importante, de manera que no solamente es tener un corazón sincero, no solamente basta con creer en Dios, no solamente basta con decir yo tengo mucha fe en Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito congregarme, porque Dios conoce mi corazón. Pero no, la palabra de Dios dice que hay que tener al Hijo, que la salvación, el camino correcto es a través del Hijo para poder llegar al Padre. No puede haber salvación sino es a través del Hijo. Y San Juan capítulo 3 y versículo 16, ese texto tan hermoso, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También nos dice el texto, yo soy la vida. No solamente Jesucristo es el camino, no solamente Jesucristo es la verdad, sino que también en él está la vida eterna que se nos ofrece a todo aquel que en él cree y le acepta como su único Salvador personal. Yo soy la vida, solo hay vida en Jesús. Cuando los israelitas estaban en el desierto y eran mordidos por las serpientes venenosas, Dios hizo levantar un asta, en una serpiente metálica, y todo aquel, fíjense bien, todo aquel que mirase a la serpiente con fe, ese era el requisito,
Mirarlo, ¿qué cosa? Mirarla con fe. Dice que inmediatamente era sanado. Hermano querido, muchas personas miraron la serpiente. Voltearon sus cuerpos para mirar a la serpiente metálica allá en el asta, que era una representación de Jesucristo que iba a ser levantado en la cruz del Calvario. Pero ¿qué sucedió? No fueron sanados. Y usted se pregunta por qué. Y ellos miraron a la serpiente, pero no, el símbolo que representaba a Jesucristo varios siglos después, pero no lo miraron con la fe que debemos de mirar, porque solamente a través de la fe somos salvos en Cristo Jesús. Por lo tanto, la sangre del Cordero marcó la diferencia. Cuando los israelitas salieron de Egipto la noche antes, Dios le dijo, bueno, ya la 10ª plaga, Dios le dijo a Moisés, manda allí al pueblo que sacrifiquen un cordero y tomen allí de la sangre del cordero, y debían de coger un hisopo y poner una señal en el dintel, es decir, en la puerta del hogar de donde ellos habitaban. Y cuando pasase el ángel exterminador, iba a mirar esa señal y entonces iba a continuar de largo. Y aquella familia sería librada de la muerte del primogénito. Hermano querido, la sangre del Cordero marcó la diferencia. Concluimos, hay vida en mirar a la Santa Cruz. Solo la cruz de Cristo, y a través de ella es el único camino para obtener la salvación. Gracias, démosles a Dios por habernos señalado y provisto del camino correcto. El texto concluye diciendo, y no torzáis a la mano izquierda, ni tampoco echéis a la mano derecha. El llamado de Dios es a perseverar hasta el fin. Solo así seremos salvos. Que Dios añada su bendición sobre su palabra santa en esta mañana, en este día. Que te bendiga a ti, a tu linda familia, y allí donde tú te encuentres, acudas a Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solamente a través de Cristo podemos acercarnos al Padre y podemos obtener la salvación que Él nos ofrece por su gracia a través de la fe. Que Dios añada su bendición sobre su palabra santa en esta mañana, en este día. Que nos bendiga, te bendiga a ti, me bendiga a mí, a todos los creyentes cristianos que buscan hoy vienen a refugiarse a los pies y a la sombra de la cruz. Bendiciones a todos, y ahora te invito para que escuches este precioso himno antes de despedirnos. Un precioso manantial de sangre de Emmanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió vendiendo
creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, y alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Preciosa fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor se lavará por siempre en ti, el pueblo del Señor. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, y alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Oremos. Gracias, Padre bueno, por tus bondades y bendiciones. Gracias te damos también por permitirnos nuevamente entrar a los hogares de nuestros amigos y hermanos mediante el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos encontrar y caminar por el verdadero camino que nos conduce al cielo. Podamos, a través de tu gracia, a través de la fe, aceptar a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos transitar por el camino de la cruz del Calvario y que así muy pronto podamos recibir la corona incorruptible de gloria. Quédate con nosotros en este día y siempre. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos sacrosantos de Jesús, al cual sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.